Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno que estamos hoy día 8 de diciembre, un día feriado en Chile y en prácticamente todos los países del área occidental. Es una festividad religiosa, celebramos a la Virgen y Chile se debate en estos días en el gran problema de cómo ha avanzado la pandemia. Pero vamos a hablar de esas cosas y de otras cosas más. Yo quiero presentar a mi colega María Inés Ibacache. ¿Cómo estás, María Inés? Hola Hernán, ¿cómo estás? Confío de ti. Hoy día estamos de aniversario de la muerte, del asesinato de John Lennon. Y hoy día Sí, tenemos un tema re interesante también. sí, fíjate que John Lennon fue asesinado hace 40 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Fíjate que éramos bastante chicos los que vivíamos en ese tiempo. Entiendo que tú no todavía, ¿no? Por supuesto, Eh, no había y, nacido. y un señor que lo tenía como ídolo y que solo quería hacerse famoso, de apellido Increíble, Chapman, locura. decidió quitarle la vida en Nueva York a John Lennon, uno de los Beatles. Está de más presentarlo, la gente sabe perfectamente quién era John Lennon, el que se imaginaba un mundo sin fronteras, un mundo sin problemas, un mundo con paz, el que pensaba que había que darle a la paz una oportunidad. Fue asesinado cruelmente a mansalva por Mark David Chapman, un nombre que será siempre recordado con oprobio. Merece estar preso como ha estado. Él ha pedido muchas veces, más de 17 veces, el indulto para salir en libertad. Sin embargo, no tan solo asesinó a John Lennon, sino que asesinó a una leyenda, lo transformó en leyenda. Él ya era leyenda, pero asesinó una creación, una creatividad fantástica, que hizo inspirar a muchas personas. Y gran parte de los que vivimos hoy día, a lo mejor tenemos origen en romances que comenzaron con la música de John Lennon. Nuestros padres, los padres de otras personas, probablemente se enamoraron con la música de John Lennon, lo pasaron bien, bailaron, cantaron, etcétera. Si bien es cierto, yo no conocí mucho a los Beatles en mi etapa infantil, debo decir que ya de adulto me he acercado a la música, me toca el alma, me gustan las letras y quiero hacer este pequeño homenaje a John Lennon, María Inés. Y eso nos hace pensar a veces qué difícil es que haya justicia en nuestro país y en el Así es, mundo, ¿no? así es, así es. Y fíjate que una de las temas importantes en la democracia en general es la justicia y creo que no existe una verdadera democracia en la medida que todos los ciudadanos podemos acceder a la justicia. Porque si no tenemos quién o cómo defender judicialmente nuestros derechos o lo que creemos son nuestros derechos, no nos queda más que la autodefensa, no nos queda más que la violencia, no nos queda más que todo aquello que como sociedad repudiamos. Y, y no solamente el acceso a la justicia de la gente más pobre o más carente, sino también de esa gente que siempre hablamos que queda abandonada, la clase media, los que no son suficientemente pobres para acceder a justicia gratuita, ni suficientemente ricos para costearla. Fíjate, Estamos fíjate que hablando, Fíjate que hay personas que conociendo este tipo de problemas abrazan distintas profesiones como los trabajadores sociales, los psicólogos, personas que no tienen una profesión formal, que son dirigentes vecinales, sociales. Tenemos grandes amigos de este programa como don Carlos Campuzano, que a veces sin tener una preparación universitaria acabada, con algunos cursos sí, porque se preocupan, están siempre ayudando a gente a acceder a la justicia, y hay personas que dentro de la profesión nuestra, la de abogado, hacen de su vida una especie de apostolado en cierto modo, porque se privan de la posibilidad de obtener grandes ingresos pecuniarios personales para ayudar al prójimo, haciendo carne fíjate, su formación valórica. Hernán, que por ejemplo, yo estaba pensando en un juicio de arrendamiento. Una Uh -huh, persona adulto mayor o una persona que ahorró mucho tiempo para tener un departamentito de renta uh -huh. o una casita para arrendarle y poder vivir con su familia, tener un pequeño ingreso adicional o una plata para jubilar. Bueno, le dejaron de Claro. pagar la renta, tiene que
pedirle que se vaya y tiene que pagar las cuentas que deja pendientes de agua, del gas, de luz, tiene que además pagar los gastos comunes, tiene que seguir pagando todos los dividendos, pagar las Los contribuciones daños, y los daños. Pero ojo, para poder echarlo, si no se quiere ir de buena persona que sea este arrendatario que es negligente en el pago, piensa que hay que pagar 80.000 pesos primero para notificar la demanda, que puede fluctuar entre 80 y 120.000 pesos, porque a veces después tienes que pagar otra cantidad más o menos igual, unos 40 o 50 para pagar el auto de prueba. Después tienes que pagar otro par de notificaciones y el lanzamiento que sale arriba de 200.000 pesos. Y eso considerando que el abogado, que hay muchos abogados que lo hacen pro bono, gratuito. Yo creo que muchos estamos dispuestos a colaborar, pero no, imagínate todo lo que es el pago de receptores solamente. O lo que pero, pasa cuando, y a ti te habrá pasado, yo he atendido a algunos clientes en materia de familia sin cobrar honorario, pero necesito peritos, y un peritaje en familia cuesta más de 600.000 pesos. Y pero si has tú dado vas en con un el abogado clavo. particular, no puedes acceder a los peritajes del servicio médico legal o de otra índole. María Inés, has dado en el clavo. Hay muchos costos asociados a la Sin tramitación duda, judicial en Chile así es. que implican una especie de denegación del acceso a la justicia a las personas. Pensemos en aquellas personas que, por ejemplo, quieren cobrar una herencia porque hay varios herederos, falleció el causante, como ya lo hemos visto en algunos otros programas, y se ven obligados a contratar los servicios de un abogado para ir a una partición de la herencia y tienen que comenzar esto solicitando que se notifique a todos los demás herederos. Cuando hay dos herederos, esta cosa ya tiene un costo de unos 50.000 pesos por cada uno de ellos. Claro. eh, Si son 6, como y suele cuando pasar, son seis, 11. claro, ¿para qué? Para que el tribunal cite a una audiencia donde se va a intentar poner de acuerdo a las partes para el nombramiento de una persona que ejerza el rol de Sí. partidor. Y si no existe ese acuerdo, entonces ahora el juez va a dictar una sentencia donde se va a designar a un juez partidor que debe ser notificado, que debe aceptar el cargo y luego principia un segundo juicio con todos los gastos y costos que esto acarrea. Mm. Honorarios de abogado, notificaciones, de todas las personas integrantes y de todas las resoluciones. Entonces, eso genera un costo Y que a veces las eso, y personas eso que por no lo son menos capaces. ¿Mm? ya en la sede arbitral hay menos gastos de notificaciones porque a veces se establecen otras formas de notificaciones. Pero solo para llegar a esa instancia ya has gastado un montón de plata en notificaciones. Afortunadamente, en materia laboral, eso ya se subsanó y actualmente en general funciona el centro de notificaciones. Y lo bueno que tiene es que en materia laboral ese centro de notificaciones opera para todo el mundo. No distingue entre si la persona es rica, es pobre, va con abogado particular o con la corporación, lo que me parece bastante igualitario. El Fíjate Estado que, brinda la justicia. claro, en el Estado de Chile decidió a través de una ley, cuando crearon el procedimiento oral en materia laboral, Sí, generar la posibilidad de que las notificaciones sean hechas a través de funcionarios públicos, sí, en un centro de notificaciones estatal, o me personas que parece de prestan toda servicios para... lógica. Claro, y es gratuito para todos, y todos los juicios laborales Sí, entonces son gratuitos en su sí, tramitación. Fíjate que en materia de familia también existe algo parecido, también sí. existe un centro de notificaciones, sin embargo, y aquí viene la parte misteriosa del asunto, en la misma situación de una persona que demanda a otra, en divorcio, alimentos, relación directa y regular, en ocasiones el tribunal ordena que la notificación sea practicada por un Sí, receptor particular. sí. Me ha Y pasado, sobre entonces, todo ahora en pandemia, pasó muy común para todo el mundo. claro, y los receptores particulares, evidentemente, que son auxiliares de la Administración de Justicia, como ya nuestros Ministros de auditores fe, conocen, en fin. Ujú. y ellos cobran honorarios por estas notificaciones. Y la verdad es que eso encarece el acceso a la justicia. Y por otro lado, Muchísimo. María Inés, quiero contarte una cosa distinta, te voy a sorprender. Resulta que, por una parte, el Estado está asignando gratuidad a algunas tramitaciones, y por otro lado a otras no. En materia penal, como tú bien sabes, existe un sistema de defensoría penal pública que es bastante eficiente en cuanto a la forma en que atiende a las personas. Sin embargo, igual se establece un arancel. La gente a veces desconoce que dependiendo de la forma en que termina el procedimiento, va a haber un cobro
para las personas que se les puede ejecutar igual que un impuesto. ¿Ah? Se hace un giro por el Servicio de Impuesto Interno en la Tesorería General de la República, si es que la persona no paga. ¿Ah? Pero en general la atención es gratuita para la defensa penal. Ahora, la Para que gente a lo veces pueda pagar. reclama que la defensa no es tan buena, etcétera, pero ese es otro aspecto. Sin embargo, lo que yo te quiero contar es que se han venido creando, desde la vuelta a la democracia específicamente, una serie de trámites que antes había que pagarlos todos. Por ejemplo, la posesión efectiva de una herencia. Antiguamente había que contratar sí o sí los servicios de un abogado. Incluso lo hacían personas que no eran abogados, los llamados tinterillos, y cobraban por hacer la posesión efectiva. Hoy día la posesión efectiva de la herencia se solicita de manera gratuita ante el Servicio de Registro Civil e Identificación cuando no Con un hay un pequeño testamento. arancel. Claro. ¿Ah? Con un A veces pequeño arancel, sí. a veces hay que pagar impuestos dependiendo de los No, 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 bienes. el impuesto es bien poco común, pero sí el registro civil cobra un arancel pequeño, creo que son como 12 o algo así, 12.000 pesos, una cosa. Yo voy a decir que no cobra nada. Yo hago el trámite, voy a discrepar contigo. No se cobra por Casi la posesión siempre me efectiva. cobra. Sí, No, no. bueno, habrá que ver, porque cuando se trata de hijos que piden la posesión efectiva de la herencia de sus padres o la cónyuge sobreviviente, el costo es cero. A veces se paga impuestos dependiendo de la masa de bienes. Sin Tiene embargo, que ser ese es en otro clase aspecto. universitaria. Claro. Pero lo que yo te quería decir ahora Vale. aquí era algo distinto, que en la medida que el Estado va asignando gratuidad a muchos trámites, resulta que hay muchos abogados, que especialmente los jovencitos que están recién principiando, que ahora ya ven limitado su campo de acción, su campo de trabajo, porque el Estado es un competidor desleal. En esta economía liberal, donde el Estado solo puede dedicarse, de acuerdo al principio de subsidiariedad, a aquellas actividades económicas cuando no hay ningún particular que quiera hacerlo, en materia jurídica, en materia judicial, ocurre, y en materia de trámites administrativos con asesoría legal, ocurre algo distinto. El Estado va asignando gratuidad a ciertas tramitaciones, a ciertos documentos. El mismo hecho de que se pueda tramitar online facilita el acceso de Mm. muchos trámites y la gente ya no tiene que contratar los servicios de abogados para muchas cosas y eso perjudica a los abogados jóvenes en particular. ¿Eh? Pero, ¿sabes? Yo ahí creo que lo primero es el acceso a la justicia. Yo creo que no podemos mantener un sistema para mantener más profesionales de cualquier especie, porque si el día de mañana aparece un sistema que pueda disminuir la cantidad de médicos necesarios, la cantidad de abogados necesarios, da lo mismo, habrá que reinventarse y ser útil de otra manera a la sociedad, pero yo creo que la justicia no puede denegarse a la clase media. Fíjate que me parece súper terrible para la gente a veces enfrentarse una persona, una señora que gana 800.000 pesos contra un marido que gana 4 millones o a la inversa. Es difícil porque es bien desleal, porque yo no tengo plata para pagar un par de informes de unos peritajes socioeconómicos, un peritaje económico para encontrarle los bienes que puede costar entre 600, 1 millón y medio de pesos. Entonces Oye, sí sí, es importante este cambio que está habiendo en la justicia. Y el papel de los abogados yo creo que ha sido reinventarse en evitar juicios, en asesorar mejor a las empresas, en asesorar mejor a grupos de organismos no gubernamentales. Y de te hecho quiero contar tenemos algo. acá Te quiero una contar algo abogada, previamente. dime, Te quiero contar algo muy, muy breve. En algún momento de mi vida profesional, luego de ser funcionario judicial, trabajé en un programa que se llama Acceso a la Justicia, que dependía del Ministerio de Justicia, un programa del Ministerio de Justicia, que era una especie de primo hermano de la Corporación de Asistencia Judicial. Y prestábamos asesoría gratuita en la mejor calidad que podíamos con personas obvio, que hacían su práctica profesional. sí. Y ese programa desafortunadamente terminó, fue absorbido la gente que trabajaba en el programa y que quisieron continuar por la Corporación de Asistencia Judicial. Pero hoy día existen otros tipos de instituciones, clínicas judiciales, clínicas jurídicas, privadas, particulares, que dependen de universidades, que prestan ese servicio. Eso es lo que te quería contar. Sí, así es. Y de hecho, y también hay muchas instituciones, ONG, que ayudan a la gente, mucha más gente eh, pobre, creo yo, que gente de clase media. Yo te insisto que el problema más duro de acceso a la justicia es para la clase media, que a veces definitivamente no tiene a dónde recurrir. Tenemos ahora como invitado justamente un abogado
colega nuestro, abogado que es actualmente profesor de las clínicas jurídicas, que es lo que tú mencionabas, son clínicas o grupos de algunas universidades que atienden personas de manera gratuita, que sirve a ambas partes, a la parte para acceder a un abogado gratuito y al futuro profesional a ir adquiriendo experiencia. De la Universidad Diego Portales, actualmente trabaja en la legua emergencia, atendiendo a Lugar duro, estos ¿ah? pobladores, un lugar muy duro, efectivamente, principalmente en temas administrativos, que como tú mencionabas, que muchas veces son gratuitos, pero son personas que no cuentan con la formación que les permita entender cómo tramitar algunas situaciones y acceder a la justicia civil y de familia principalmente. Él es Mauricio Causat, que nos va a acompañar. Hola Mauricio, Hola, ¿cómo hola. estás? Bien, Marínez, hola, gusto saludarte. Hola, Hernán. Hola Igualmente. Mauricio. Un Oye, gusto quiero estar por decirte, acá. María Inés, que Mauricio Cosad es un amigo nuestro que también presta servicio en forma voluntaria en un programa que se llama Hablemos de Deporte X, que va los días lunes por Radio Monos con Navaja y calmedia.cl y lo podemos seguir a través de nuestro Facebook. Así que quienes nos ven en ambos programas ya conocen a Mauricio. Él es un experto en tenis, pero hoy día viene a Mira, hablarnos de una cosa distinta que tiene que ver con el acceso a la justicia. Mauricio, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, qué bueno que estás con nosotros. Muy bien, un gusto es poder compartir un poquitito la experiencia de lo que es el trabajo clínico, que lo hago hace mucho tiempo, lo hago con mucho gusto y fundamentalmente el cómo poder discutir acerca de cuáles son los problemas de acceso a la justicia que tienen sectores muy vulnerables como el de la legua emergencia. eh, y cómo contrastarlo con los problemas que ustedes en la introducción del programa han comentado, que tiene que ver con las dificultades para poder acceder a que un tribunal conozca el tema y le resuelva. Y lo mismo en el tema administrativo, la verdad, Hernán, que la falta de formación, o sea, la vulnerabilidad se presenta en distintos ámbitos. Uno de ellos es la falta de formación, que hace que nuestras personas sean ignorantes, que no entiendan a dónde tienen que ir y cuando les dicen dónde tienen que ir no saben qué hacer. Por lo tanto, hoy día muchos de mis alumnos, por ejemplo, en el tema de las posesiones efectivas intestadas, la verdad es que tienen que prepararles el documento y leérselo y dárselo a entender, porque si bien el interés que tuvo el Estado de poder facilitar este trámite, la verdad, cuando las personas acceden al formulario, tanto el formulario de la presentación como los temas del ámbito tributario, las personas no lo entienden. Y por lo es tanto ahí bastante hay que, técnico. Sí. hay que Yo lo he intermediar, leído. Sí. hay que Yo de hecho intermediar. Sí, la verdad es lo he que, leído. y con esto tiro el puntapié inicial, yo creo que el problema está en que hoy día el acceso a la justicia es un Es un derecho derecho humano. humano que está en los pactos internacionales. La verdad es que la constitución política nuestra hoy día consagra el debido proceso y muchos han querido entender en el tiempo que el debido proceso contempla el acceso a la justicia y no es así, no es así. Por lo tanto, eh, partiendo por alguna carencia que tenemos en nuestra Carta Magna, yo creo que sería deseable en el futuro el poder discutir este tema y poder lograr el acceso a la justicia. Ahora, en el tema de acceso a la justicia como título, yo lo quiero traducir a lo mejor en palabras más sencillas. Es A ver, cómo traemos la justicia, la bajamos a las personas, a y la no que las persona. personas tengan que subir al Olimpo a buscar que se resuelvan sus problemas por un tercero. En ese sentido, y esto da para mucho tema, pero hemos participado mucho en lo que es la posibilidad de poder construir los tribunales vecinales, por ejemplo, que resuelven en única instancia problemas cotidianos, problemas de cuantía muy El cotidianas, muy vecino que bajas. pone la música muy fuerte, Así problemas es, súper que, cotidianos. que uno Oye, diría hoy día Mauricio, lo ve policía local, pero es más que eso, porque pero es incluso una cara. la verdad es que Mauricio, eso de acercar lo que nosotros tratamos sí, de claro, hacer, pero que hoy día estamos esperando que el Estado pueda entregar, es que la justicia vaya a las personas y no al revés. sí. Oye, Mauricio, y lo que tú decías me pareció re interesante. A veces se pretende hacer más accesible la justicia sacando al abogado.
y no sé si sea la mejor herramienta. Yo me acuerdo que tenía una profesora de Derecho Laboral que decía que en un tiempo se suprimió la necesidad de las partes, de los trabajadores, de ir con abogados. Y ella hacía la broma de que el juez le decía traslado y se cambiaban de silla. ¿no? Y es cierto, fíjate que para solicitar la posesión efectiva, yo también la he visto alguna vez, y habla de términos que a uno le parecen súper simples, como el causante, representación, pero yo creo que una persona no abogada no tiene por qué saber quién es el representante de una persona fallecida, quién es el causante. Él entiende, se murió mi papá, mi mamá, y yo soy hija, soy nieta, cuanto me toca, y para eso necesita asesoría de abogado, pero en cambio necesitaría mayor gratuidad en poder acceder a través de un letrado debidamente asesorado, pero no que la justicia sea tan cara. Porque lo que conversábamos recién con Hernán, para poder hacer un desalojo a alguien, un contrato de arrendamiento, me pasará en la legua, una persona le arrienda una pieza a otra persona y no le paga más la cuenta. ¿Cómo lo saca de su casa? Tiene que pagar 80.000 pesos la primera notificación, 80 la segunda, después la... ¿Cómo lo hace? María Inés, tenemos casos como el que tú indicas, en que los receptores, que son los que, en definitiva, si logramos Sí, avanzar en el procedimiento de arrendamiento, los receptores, algunos no van, no entran a la legua. Por lo tanto, tenemos ese problema. Entonces, en general, hemos tenido la suerte de poder contar con algunos receptores de buena voluntad y logramos pedir la fuerza pública para poder ser más efectivo el trámite, pero la verdad cuesta mucho avanzar en los procedimientos judiciales porque los receptores que debieran respetar y considerar nuestro privilegio de pobreza, si quiere podemos hablar del beneficio de la pobreza que tienen las Jurídica instituciones que pueden prestar atención gratuita, pero la verdad que se traduce más bien en problemáticas porque somos los últimos de la lista de trabajo diario que construye el Oye, receptor y por lo Mauricio, tanto ahí también tenemos un obstáculo, Sinan. Mauricio y Marina, recordábamos en algún par de programas atrás, cuando principió el nuevo sistema oral en materia de familia, que la ley estableció la no necesidad de contar con la asesoría de un abogado. Entonces la gente llegaba a los juicios solo, sin abogado y sin conocer el procedimiento. Entonces, para que aquellos que nos escuchan y que no están familiarizados cómo va un procedimiento de familia, una pequeña idea breve, se presenta una demanda que puede ser escrita e incluso puede ser verbal. Esta verbal se presenta en una oficina que está en el mismo tribunal de familia. El tribunal tiene la obligación de transcribirla o protocolizarla. Esa demanda luego se notifica a la persona que uno demandó y se cita una audiencia preparatoria. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente llegaba a la audiencia preparatoria y no tenía idea de qué tenía que hacer. Y el juez le decía, bueno, ¿usted va a ratificar la demanda? Sí, pero cuando entendían lo que significaba ratificar, había que explicar a algunas personas que no conocían el concepto. Y luego de ratificado, entonces el juez o la jueza lo que esperaba era que la propia persona demandante ofreciera sus medios de prueba. Entonces la gente decía, yo tengo muchos testigos, y el juez le preguntaba, ¿quiénes? tiene. Yo me los voy a conseguir. Señora, señor, usted debió haber traído los testigos hoy día, en la nómina de ellos. Ah, pero no los tengo acá, pero es que la oportunidad procesal era hoy día. Pero yo tengo muchos papeles y documentos. ¿Y qué documentos trajo? No traje un certificado de que me dio mi empleador, pero ¿para qué le sirve esto? Entonces, esa indefinición, ese desconocimiento de las personas, generó un atochamiento en los tribunales de familia, Mauricio y Marínez, que ustedes conocen, que finalmente el legislador tuvo que echar pie atrás, la Corte Suprema reclamó, y ahora se exige para algunos juicios de familia la presencia siempre de un abogado. Hay otros juicios que no lo necesitan, como las medidas de protección. Eh, Eso es lo que quería contar. Hernán, yo simplemente como un contrapunto, la verdad es que yo hoy día, por lo menos para la atención que nosotros brindamos, no conozco ningún trámite administrativo, ningún trámite judicial donde al menos nuestros patrocinados no requieran la intervención de, del alumno, en este caso apoyado por sus profesores. El tema
inmediación, que es el final, lo que se quiere obtener con el acceso a la justicia, si tú no estableces procedimientos más sencillos, con un lenguaje más sencillo, que es lo que trataba de hacer ese proyecto de acceso a la justicia, que lo conocí, que efectivamente logró incluso resolver, Marines, muchos temas en el ámbito de los acuerdos extrajudiciales, se hacían unas mediaciones, todo lo que es el tema, y ahí voy, yo creo que en muchos ámbitos la intervención administrativa para tratar de llegar a las partes ha sido muy buena. La floración también de las instituciones de mediación, las Claro. mediaciones ayudan cualquier cantidad. Nosotros tratamos, y voy a lo que dice usted, con el problema que tenemos de acceso a la justicia, lo que intentamos es generar un espacio para poder lograr acuerdos entre las personas, de hacer una especie de justicia vecinal. Lo logramos, lo diría que en general diría yo que de 10 casos en 2 logramos acuerdos en distintos ámbitos, tanto en lo civil, en lo familiar, pero es un esfuerzo que si estuviera institucionalizado podría facilitar más la tarea, porque las personas entran con toda su dignidad, con toda su sensación de derecho, de dignidad a resolver el problema. Nosotros estamos de alguna manera impostando algo que el Estado nos está ofreciendo. Fíjate, Oye, Mauricio y María Mauricio, Inés, fíjate muy brevemente, tenemos un amigo que nos escribe desde Ecuador. Hay varios abogados ecuatorianos que están en sintonía en este momento, que son amigos. Hay un amigo que coincidentemente tiene mi apellido, se llama Santiago Zambrano y nos envía saludos. Y él nos dice que en Ecuador está muy desarrollada la justicia vecinal. Los jueces vecinales son aquellos que están encargados de resolver, de conocer y resolver los conflictos entre vecinos, las cosas pequeñas, y que tienen un sistema desarrollado de mediación y un sistema desarrollado de justicia que les permite entonces a las partes en un procedimiento concentradísimo de una audiencia sin ninguna formalidad, intentar resolver esto, como por ejemplo cuando una persona acostumbra a estacionar el vehículo en el acceso mío y no puedo salir a la calle porque estoy bloqueado. Entonces, eso en vez de, para evitar que haya una pelea entre las personas y que esto sea un largo juicio, se va ante un juez que tiene facultades para decretar multas y arrestos. oye, Eso dice Hernán, Santiago. fíjate que me acordé del caso de una amiga con justamente lo que tú decías. Ella vivía en un pasaje bastante estrecho y le costaba meter su auto a su estacionamiento. Y el vecino insistía en poner el auto justo, de modo que no le daba espacio para nada. El asunto se solucionó cuando la amiga tuvo un problema de puntería y dejó, pero el auto es mucho más chiquitito de lo que es. No, Es una Oye, mala eso solución, agravó pero la todo, verdad. ¿no? oye, Hernán, No, lo solucionó para siempre. sabes que, bueno, yo tomando lo que opina el colega ecuatoriano, la verdad que, bueno, en Estados Unidos hay una estupenda justicia vecinal de barrio, ellos resuelven problemas de bajas cuantías en única instancia, por lo tanto se resuelven las cosas Buenísimo. sin documentos, sin papeles, ahí hay una estrategia que es posible. Fíjate que yo te diría que es tan importante resolver el problema que, por ejemplo, la instancia de la mediación obligatoria previa a entrar a un procedimiento de familia, nosotros le decimos a los alumnos, vayan, tramiten el acta de mediación frustrada, porque la verdad es que la gente no va. No logramos papá y mamá resolver los problemas con los hijos, no logramos papitos corazón que vayan, y por lo tanto hoy día es un trámite habilitante nomás, es la mediación frustrada. Entonces, te fijas cómo se van distorsionando lo que se intenta colocar como para tratar de evitar que todo llegue, o que cuando las cosas lleguen un poquitito más fraguadas, más acordadas. Hoy día, al menos en la experiencia de la clínica, para el tipo de personas con las cuales nosotros trabajamos, ha sido muy difícil, ha sido muy difícil. Yo le diría que donde más yo he escuchado que la mediación ha tenido, en el caso de las personas más vulnerables, es, fíjate, la inspección del trabajo. La inspección del trabajo ha tenido muy buenos resultados, hay que mirar esa experiencia. Mira, tenemos una auditora, Mauricio, que se llama Pamela, que desde Independencia nos formula una pregunta y como María Inés está con anteojo y yo no, y tú también, a ver si ustedes la leen, por favor. Oye, es que me gusta harto esta pregunta. ¿Qué falta en Chile para que exista una justicia para todo? Un cambio cultural profundo. Fíjate que yo ahí
Yo partiría por algo que tenemos pendiente hace, ya no me acuerdo cuánto tiempo, que dicen que el próximo año sale, que es la reforma a la justicia civil, que en este minuto sigue siendo como en 1820, una justicia larga, engorrosa, Cara, eh, carísima, y no hablo de los honorarios de abogado, porque efectivamente el honorario del abogado tú lo puedes fraccionar. ¿Sabe qué? Yo tengo solo para pagarle cuotas de 50.000 pesos. Bueno, ya, Ujú, ok, si es tu ujú, cliente lo ujú. puede. Pero al receptor tú no le puedes decir, ¿sabe que yo le voy a pagar en cuotas? Tienes que pagarle una. Al perito judicial tampoco le puedes pagar en cuotas, tienes que pagarle un máximo en 2 cuotas. Eso tiene que cambiar. Si no, de otra forma no va a haber nunca posibilidad de acceso. Y el perito va a continuar ganando plata, va a continuar ganando, pero va a haber un sistema. Si en el fondo la justicia no puede ser comprada, oye, yo debería ser una de las funciones del Estado. tengo una pregunta complementaria con la que hace Pamela desde Independencia, Mauricio, que ella pregunta qué nos hace falta entonces para tener acceso a la justicia Mm. para todos. Yo pregunto, ¿qué se entiende por acceso a la justicia, Mauricio? ¿Qué es lo que entendemos por acceso a la justicia? ¿Estamos hablando de lo mismo? Mira, la verdad es que, a ver, la justicia como, el acceso a la justicia como un derecho humano es permitir que las personas de manera digna e igualitaria puedan acudir a un tribunal de la República para que resuelva un conflicto o una contienda en donde está envuelto. A veces tiene que ver con que le declare un derecho, otras veces que resuelva una contienda. Por lo tanto, eh, tiene que ver con cuando uno quiere, ¿no es cierto? Cuando uno se quiere ir a comprar un helado, ir a comprar pan, el poder entrar a la panadería, el poder pedir la marraqueta, el poder pagarla y después poder disfrutar de esa marraqueta rica, ya sea con palta, con mortadela, con lo que sea. Eh, Sí. por lo tanto, yo te diría que eso es el acceso a la justicia, que todos, independientemente de su condición política, social, cultural, económica, Económica. puedan tener esa posibilidad de acudir a este. Y por lo tanto, yo me voy a atrever, yo en este sentido he participado de algunas conversaciones. Yo creo que a propósito que se va a discutir en la constitución política, qué es lo que queremos, yo ahí diría que hay que hacer el primer hito para acceder a lograr un acceso a la justicia es consagrar como un derecho de las personas el acceso a la justicia, en forma complementaria de lo que es el debido proceso, porque si uno que tiene el acceso a la justicia, obviamente va a querer que en esa justicia uno sea parte de un debido proceso para que las dos partes tengan todas las garantías. Ahora, ¿por qué Entonces en la creo yo? medida, Porque si está en la Constitución, tú puedes, perdón, Hernán, si sí, está en la sí, Constitución, yo creo que ahí hay un mandato donde podríamos empezar a tijeretear, más allá de tijeretear el procedimiento, Marine, yo iría a cómo transformamos la situación de los tribunales de justicia. Yo y creo que, eso va a implicar también un cambio de mentalidad. Mira, hay otra pregunta, dice Capellanía Nacional de Santiago, Marine, no alcanzo a leer lo que más. Por favor, Estimado ayúdame. Hernán, es una pregunta para ti, Hernán. Estimado Mira, Hernán, le saludo a Miguel Ángel Trigo, un fiel auditor. Le hablamos del ex. Mi pregunta apunta a la ley 19.537 sobre la copropiedad inmobiliaria, o lo que se conoce generalmente como ley de condominio. Recientemente, en mi pasaje, se puso un enrejado en ambas entradas y además serios problemas con la vecina frente a mi casa. ¿Es legal la reja? ¿Es correcto un mal estacionamiento frente a mi casa? ¿Qué se puede hacer al respecto? uy, la pregunta difícil. Mira, Es primero, justamente lo que estamos hablando. un saludo a don Miguel Ángel Trigo, fiel auditor, amigo, que además participa de este programa y por eso se lo agradecemos. En relación con la pregunta, eh, a uno como que le faltan antecedentes. Lo primero es si se trata de un pasaje privado o se trata de un pasaje público. Porque si es una calle pública por ambos lados, no es dable pensar que los propietarios de ninguno de los bienes raíces puedan cerrar este pasaje con rejas, salvo que haya una expresa autorización de la autoridad municipal en su caso, que es la que administra los bienes nacionales de uso público, como son las calles y pasajes. Entonces, si no existe esa autorización expresa en base a una norma legal que también lo faculte, no es posible cerrar. Y ocurre muchas veces que los vecinos como que se toman, aparte de las casas, a veces se toman también los pasajes, las veredas, las aceras.
y cierran. Entonces aquí está el problema de la seguridad, porque algunos cierran para tener seguridad porque hay muchos robos en el lugar. Pero nadie puede tomarse la justicia por su propia mano. Entonces no es dable cerrar. ¿Podemos nosotros pedirle a los vecinos que vayan y boten la reja, a que hagan una autotutela y que solos por sí mismos adopten esa decisión? Es lo mismo que pasa con el acceso a las playas. No se puede. Hay que pedirle en nuestro sistema a la autoridad judicial que resuelva el conflicto y cierre. Nos complementa a la Capellanía Nacional de Santiago el señor Trigo, dice, se trata de un pasaje público. Entonces, pareciera ser que lo que él debe hacer es acudir alguna de las personas, cualquier persona, esto tiene acción popular, puede ser una persona que resida en el pasaje o alguno de nosotros que no vive en el pasaje, que no es abogado, cualquier persona, cuando se cierra una calle pública, puede acudir al tribunal respectivo y ahí hay una duda, cuál es el tribunal competente, para pedir que exigir en realidad que se restablezca el libre tránsito, la libre circulación. Algunos presentan recursos de protección porque se está dañando el derecho a la propiedad pública, otros concurren al juzgado de policía local y bueno, también existen otras posibilidades. Yo lo que le digo al señor Trigo es que se asesore por un abogado a alguien y que interponga la acción de modo tal de que se restablezca el imperio del derecho. Eso, Hernán, yo retomo esto porque quiero contar una experiencia. La verdad es que esto de enrejarse tiene mucho que ver, y yo creo que tú lo diste a entender, en cómo de alguna manera no estamos teniendo la resolución de los conflictos por este tercero que debiera resolverlo. Y la verdad es que en la experiencia de la legua tú ves que casitas muy pequeñas son fuertes, están enrejadas de techo a piso, y muchas veces con doble reja, o sea, como lo que sería una antesala y después la casa. La verdad es que ahí los únicos que entran echando abajo son, bueno, en el caso de la legua, los carabineros no pueden entrar en este momento porque hay una decisión administrativa a propósito de que tuvimos un caso de violación de derechos humanos. Eh, y por lo tanto está instalado la Policía de Investigaciones de Chile, son ellos los que hacen los allanamientos. Y la verdad es que a veces les cuesta mucho, tienen que ir con vehículos con equipos contundentes porque hay que echar abajo la reja, porque la gente se enreja para poder cuidarse de los narcotraficantes, de los robos. Y muchas veces, ojo, tenemos personas que encierran a los cabros chicos para que no sean captados y estoy hablando de cabros chicos, niños de 12, 13, 14 años que son capturados por los narcotraficantes para ingresarlos como soldados a sus mafias. Oye, para que los amigos ecuatorianos entiendan la expresión chilena, cabros chicos, es una buena expresión, es amigable, es una expresión cariñosa. Nosotros le llamamos cabros chicos a lo que los uruguayos le llaman gurí, a lo que los argentinos le llaman pibe, a lo que ustedes le dicen niños o pibes también, amigos del Ecuador. Gracias por la aclaración. Sí, mira, aquí la Capellanía Nacional sí. nuevamente nos pregunta, ¿debo acudir al JPL, el Juzgado de Policía Local, o al municipio? Muchas gracias y les felicito por tan buen programa. No, Sin yo duda le alguna, recomendaría ir al JPL. sí, porque el municipio Juzgado no va a de Policía poder hacer Local. nada. Sí. Porque tal como le explicaba Hernán, el que va a decidir si una situación es legal o ilegal, el que va a decidir si esa situación debe interrumpirse o prolongarse en el tiempo, no es ninguna autoridad administrativa, es un juez. Y en este caso la competencia correspondería aparentemente al juez de policía local, si es un tema de copropiedad inmobiliaria, y si es un asunto público, eventualmente podría ser incluso un recurso de protección que lo ve la Corte de Apelaciones. Yo voy a dar una respuesta distinta y complementaria y que no es contradictoria. Perfectamente, Miguel Ángel Trigo, usted puede concurrir a la dirección jurídica de la municipalidad o al alcalde a través de una carta que ingresa por oficina de partes y pedirle que ellos, en su calidad de administradores de los bienes nacionales de uso público, el municipio respectivo inicie las acciones de modo tal de poder retirar o remover esa reja lo antes posible. Y ojo, es obligación del municipio hacerlo. Y eso va a significar para usted como vecino costo cero. Usted le manda una carta al alcalde o habla con algún concejal. Ellos están dispuestos a hacer estas cosas y en alguno de los consejos municipales
de inmediato se va a adoptar la decisión de oficiar a quien corresponda, o bien directamente la dirección jurídica va a tomar carta en el asunto. Hernán, fíjate que otra complemento más, hay ¿Sí? ciertas juntas de vecinos que están súper bien organizadas y por lo tanto de repente a las personas de forma individual les cuesta incluso acceder al municipio, a la dirección jurídica. De repente una buena junta de vecinos también tiene mucho contacto con el concejal, con el municipio, con los funcionarios, también podría ir apoyado con su junta de vecinos. Muy cierto. Lo único sí, termino de contestarle al señor Trigo, que esto no tiene nada que ver con la ley de copropiedad inmobiliaria, señor Trigo. Esto es una ley que dice relación con el uso de los bienes nacionales de uso público. ¿Ah? La posibilidad de cerrar un bien nacional de uso público no existe. Solo por una medida de policía, temporalmente, cuando hay alguna actividad como la Plaza de los Niños, que la gente salga a correr, bicicleta, etcétera, o algún acto que está previamente autorizado por la intendencia o por el municipio, se puede cerrar temporalmente el acceso de un bien nacional de uso público. Sin embargo, este cierre definitivo que se hace al enrejar un pasaje o una calle no corresponde en modo alguno y no tiene que ver con la ley de copropiedad inmobiliaria. ¿Ya? Eso nomás. La ley de copropiedad y por lo tanto la JPL aplica para las cosas sucedidas al interior del condominio. Por ejemplo, si hubiera un cierre puesto en una parte interna del condominio, Claro. por ejemplo, que se obstaculicen los pasos entre vecinos, el mismo auto a lo mejor mal estacionado al interior del condominio. Hay gente que enreja dentro del condominio para Sí, claro. poder encerrar, o coloca una especie de cierres naturales donde, Claro. donde pone plantas y un cordelito ahí amarrado para evitar que la demás gente lo use. Claro, o el grupo de casas que quedan al final y que cierran para quedar como separados del resto del condominio. Claro, hay mucho ingenio en las personas que tratan de extender su propiedad a bienes que son comunes, en el caso de la copropiedad, o bienes que son de uso público, o bienes nacionales de uso público, en el caso de las calles y pasajes públicos, ¿no? Los estacionamientos, que a veces son de uso y goce dentro de los condominios, entonces, pese a eso, los cierran. Claro. O que son de uso común y los cierran para el departamento tal o cual, porque siempre lo uso, entonces lo cierro. Mauricio, ¿y cuál es tu experiencia en relación con los trámites que pide la gente? ¿Qué es lo que más piden los vecinos? Mira, a ver, uno de los trámites que tenemos de mayor volumen es la regularización de la pequeña propiedad raíz. Hay un decreto, el 2695, claro, que lo que intenta es que las personas puedan acceder a ser dueñas de la propiedad a través de un procedimiento administrativo que tiene una primera etapa técnica que se hace ante el Ministerio de Bienes Nacionales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente nosotros mayoritariamente podemos incluso acceder a ese trámite de forma gratuita por la cuantía de por las cuantías o valor de las propiedades que están bajo cierto techo que el propio decreto ley establece, y además que nuestros interesados, su vulnerabilidad, que da cuenta del registro que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, les permite hacer el trámite gratis, tiene una parte técnica, y el problema que tenemos es que nosotros logramos hacer las solicitudes, pero nos estamos demorando aproximadamente 3 años en obtener la regularización. ¿Por qué? Porque efectivamente hay muchos lugares donde se está regularizando la pequeña propiedad raíz. Hay muchos lugares que se da porque finalmente ¿para qué es este trámite? Lo común es que las propiedades cuando se van dejando a los herederos y no se hacen los trámites oportunos de la posesión efectiva, finalmente hay una cantidad de herederos y de generaciones donde no se han hecho los trámites legales para que la propiedad pase de uno a otro, que la verdad es que la única manera de que una persona que está viviendo se haga dueña, porque ya hay muchos que ya están fallecidos, etcétera, incluso se pierde de vista la relación con esta persona, es regularizar.
Otro tema es que hay muchas casas que quedan abandonadas y son ocupadas por la gente. De hecho, algunas casas que han sido desalojadas por el narcotráfico son tomadas y por lo tanto ahí las personas después de un tiempo, que son los requisitos que pide la ley, le permite acceder a la propiedad. Ahora, el problema es que el Ministerio de Bienes Nacionales, el equipo tanto jurídico como administrativo que está a cargo de tramitar, es muy pequeñito. Hemos pedido personalmente, he mandado carta a los ministros, firmada por mí, donde le digo, mire, necesitamos que esto salga adelante, porque las personas a veces, incluso hemos tenido gente enferma que ha muerto sin ver el trámite concluido. Mira, La verdad es ahí, que eso es súper importante. La regularización de la pequeña propiedad raíz es algo importante. ¿Por qué? Porque una de las cosas que siempre se escucha a la gente que quiere tener su casa, quiere ser dueña de su casa, el yo único bien que tiene como para dejarle a los hijos. tengo una duda. ¿Eso sirve para casas que están dentro de las ciudades o son solamente terrenos rurales? Eh, la regularización es de la pequeña propiedad raíz, no distingue si es rural Urbana. o urbano. ¿Ah? Ah, perfecto. Solamente los avalúos cambian, es un poquito Sí, más alto en sí. el caso de la Y, propiedad y, urbana, rural. y la verdad es que, Oye, como te digo, no es tan difícil construir porque te piden algunos datos de posesión tranquila y pacífica por 5 años. Hay cosas que se acreditan con el apoyo de la Junta de Vecinos, con testigos, con el hecho de poder acreditar que se han hecho actos de dueños, como pagar ciertas cosas, como hacer algunas mejoras, los pagos de las cuentas de agua, electricidad, etcétera. Pero topamos en la ineficiencia del trámite. Así. Ahora, Marinés, perdón, sí, Marinés, te iba a decir algo, parece, ¿no? sí, que Jorge desde Ñuñoa nos dice, muchas veces la gente pierde sus cosas porque no tiene dinero para financiar un juicio. ¿Existe la justicia gratis en algún lugar del mundo? Pucha, ahí yo le quisiera contestar a Jorge que efectivamente pasa lo que él nos dice, que se pierden no solo cosas, sino que se pierden a veces cuidado de hijos, se pierde mm, mm, el trabajo, se pierden valores, se pierde a veces la honra, porque no hay la posibilidad de defenderlas de manera eficiente. Ahora, si existe la justicia gratis en algún lugar del mundo, lo desconozco, pero al menos en materia laboral le puedo decir a nuestro amigo Jorge que si no tienes los recursos suficientes puedes ir 100% gratuito. No hay un receptor que te cobre, no hay un juez que te cobre, no hay nada que pagar, salvo el abogado si puede costearlo y si no lo puede costear existe una defensoría laboral. En materia de familia hay también gratuidad, pero un poco más relativa porque no cubre cosas como los peritajes. Y en el caso de la justicia gratuita, los peritajes están tan congestionados que a veces no son de la misma eficiencia que el Claro, peritaje particular. En claro. materia penal Fíjate, también hay gratuidad, en Chile, pero también en Chile, estoy hablando todo de Chile. Y en lo que no hay gratuidad para nada es en la justicia civil, que son cosas civiles, juicios de arrendamiento, juicios de precarios, juicios indemnizaciones de de muchas, perjuicios, mil cosas que son tan cotidianas como lo que tú me estás diciendo. el Alguien cambio no te del cumple un nombre, contrato, el cambio cambio de de nombre. nombre. Pero, ahora, Hernani Sí, María pues, Inés, yo quiero decir que no sé si es exactamente la respuesta a la pregunta, pero efectivamente en Chile existe la figura del beneficio o privilegio de pobreza. Ahora, y es el con el cual nosotros llegamos a los trabajan. tribunales con nuestros patrocinados, con nuestras demandas. Ahora, ese privilegio de pobreza está consagrado en la ley, cuentan con él todas aquellas instituciones, particularmente las universidades, la Corporación de Asistencia Judicial, que prestan servicios jurídicos gratuitos. mira, También existe en el Código de Procedimiento Civil la posibilidad de solicitar un privilegio de pobreza probando la calidad o vulnerabilidad del interesado. Ahora, el problema de eso, y no quiero reiterar, pero efectivamente es que si bien la intención es que el proceso sea gratis, al final se hace ineficiente. ¿Por qué? Porque no logras que aquellos que tienen que responder a la gratuidad lo hagan de manera oportuna. Lo hacen con mucho desgaste. Yo ahí cuento un poco la experiencia de mi alumno, profe, ¿qué hago después de 2 o 3 meses para notificar una demanda? Anda a hablar con el secretario del tribunal, pide audiencia con el magistrado, los amenazamos con el ministro visitador, que es el ministro de la Corte de Apelaciones, que
que es el que fiscaliza el Se revisa, cumplimiento sí, claro. de la disciplina por parte de los funcionarios de los tribunales. Pero la verdad es que eso se hace difícil. Hoy día incluso les voy a contar anécdotas de que algunos nos dicen que el privilegio de pobreza no es el mismo de la Corporación de Asistencia Judicial. Pues hace mucho tiempo conocen la corporación que funciona con eh, ha cambiado los colores, pero era un certificado de pobreza informatizado que era azulito, ¿no? Medio celestoso. Y la verdad que el nuestro lleva la firma del decano que dice que tal persona es el director del departamento de clínica jurídica. Hasta esas tonteras, ¿ah? Pero la Oye, verdad es que en algunos casos funciona, o sea, tenemos las notarías de turno, nos hacen los trámites gratis, podemos inscribir los títulos de las propiedades en los conservadores de bienes raíces y podemos notificar. Donde tenemos más apretura o más dificultades son los receptores judiciales. Y particularmente el lengua, además de no querer hacerlo gratis, a veces no quieren entrar a nuestra población. Oye, a propósito de eso Sí, mismo, quiero contar un par de anécdotas muy breves, Marines, muy breves, porque a veces uno cuenta historias personales que en el ejercicio de la profesión que sirven como para que la gente pueda entender de qué estamos hablando cuando nos referimos al privilegio de pobreza. Eh, Como si la pobreza fuera un privilegio, cosa que todos nosotros los abogados decimos, ¿no? La pobreza no es un privilegio, es una situación que ojalá podamos superar. Se habla también en materia legal ahora del beneficio de asistencia jurídica gratuita, que viene a morigerar un poco lo duro que puede parecer la palabra o la frase privilegio de pobreza, frase que está establecida, dicho sea de paso, en la ley. Eh, en algún momento de mi vida profesional, y aquí termino con la anécdota, yo postulé a ser receptor judicial y se me nombró como receptor en la ciudad de Illapel, Mauricio y María Inés. Uh -huh. Entonces el receptor que se venía a Santiago me dijo, no se le ocurra trabajar acá, porque acá todo el mundo tiene privilegio de pobreza. Entonces yo que soy receptor, estoy generándome una renta mensual notificando más de 600 causas al mes de una suma que no supera los 200.000 pesos. Nadie me paga, todos tienen privilegio de pobreza. Entonces, ojo, hay comunidades en Chile apartadas de los grandes centros urbanos donde la gente tiene la facilidad de acceder, pero eso lo hace muy ineficiente también, porque es que todos tienen este beneficio de asistencia jurídica gratuita, la gente tramita los juicios y le tienen que encargar a una persona que no recibe pago por parte del Estado, y si lo recibe, lo hace con mucha dilación. Entonces, este justo el beneficio se transforma. punto, por Sí, lo que tiene que haber una reforma procesal. El centro de notificaciones, fíjate que ese es dice en el clavo, si los receptores, es lógico que le hagan el quite a hacer trabajo gratis, si ellos lo que ganan de lo que viven es de lo que le pagan las partes, porque el sistema está así, no es que ellos sean de frecos que cobran, eso lo hacen para ganarse la vida. Entonces, en cambio, el centro de notificaciones son funcionarios pagados por el Estado, mira, encargados de hacer el trabajo. Mira, quiero contarle algo que está apareciendo en pantalla en este momento. Nuestro productor, Julio Wright, que siempre está pendiente y atento a lo que está ocurriendo, ha abierto un link en un enlace que se llama www, como decimos en Chile, para los amigos ecuatorianos, www.poderjudicial.cl o www.pjud.cl, que nos lleva directamente a la página web del Poder Judicial. Y si hablamos del acceso a la justicia, yo creo que esto también es un avance, ¿eh? No, para no mostrar algo tan sombrío. No, claro. La gente hoy día puede acceder a sus juicios a través de ahí lo estamos viendo, la oficina judicial virtual. ¿Qué se exige? Se exige que usted, que nos está mirando, haga un solo trámite, que acuda al servicio de registro civil y pida su clave única, o incluso se puede hacer hoy día por internet a través de la página del servicio de registro civil y pida la clave única. Y con la clave única usted ingresa a una cuenta propia con su root y una clave propia y puede acceder a todos los juicios donde usted tiene algún tipo de participación, y sin perjuicio de que además puede ver otro tipo de causas también. Allí estaba mostrando don Julio Wright cómo uno puede entrar a través de ese icono que dice todos los servicios, se dice clave única, uno pincha ahí donde dice clave única y luego establece su root, pone su root y su clave, que es personal,
y puede acceder a todas sus causas. También se permite ahora la presentación de escritos. Usted que nos está mirando, el principal consejo que uno le puede dar es no presente un escrito sin asesoría letrada, porque la puede embarrar, puede perder un derecho. Dejarla todo, claro que sí. Puede tener en este momento la gran posibilidad que una obligación cuya acción está prescrita, usted por presentar una solicitud a través de la página, ¡paf! Pierde la posibilidad luego de alegar la prescripción porque hizo un trámite. Entonces, asesórese por quien corresponda y luego se podrá presentar los escritos respectivos. María Inés, tenemos una pregunta que nos llegó a través de WhatsApp y que nos dice si se puede o no hacer ya a través de la página web el retiro de la AFP, el 10%. Mauricio, ¿ustedes están en antecedentes? Sí, bueno, de hecho, perdón, Marinés, la superintendencia estableció en coordinación con las AFP que el jueves se habilitaría el sistema informatizado para hacer la solicitud. Perfecto. Y todo online, han dicho, a propósito de la experiencia que ellos tuvieron de la aglomeración en contexto de pandemia en el primer retiro. Al principio, dijo el señor Larraín, que es el secretario o el gerente de la asociación de AFP, que solo al principio se puede hacer online. Y para las personas, me imagino yo, muchas de los vecinos de la legua van a tener que conseguirse un computador para poder hacer el trámite. Porque claro, también hay un tema, y yo como que he sido negativo hoy día un poquitito, pero efectivamente es estupendo lo que tú mostrabas con la clave única, pues la gente, particularmente los procedimientos de familia, que es donde la gente tiene más participación, diría yo, pero necesitas un computador para poder acceder y la verdad es que Sobre todo. los equipos no los tiene todo el mundo todavía. Sí. María Pero por Inés, lo menos existe la posibilidad de comprarse un chip Sí, en sí. cualquier tienda por 1.000 o 2.000 Sin duda que pesos es un y acceder. avance, Sí. sin duda que es un avance en el sentido correcto, Iván, Hernán. mira, tal Desde el como celular. aparece ahora, nuestro productor inteligentemente nos puso ahí la respuesta y dice que yo veo re poco, así que María Inés, ¿me puedes ayudar tú? Según confirman desde la Asociación de AFP, el trámite se habilitará a partir de las 10 horas del próximo jueves 10 de diciembre, por lo que a esa hora las administradoras que operan en el país deben tener habilitadas sus plataformas web para la operación, para realizar el retiro del 10%, del segundo 10%. Durante las 2 primeras semanas el trámite se realizará totalmente online y luego se recibirán las solicitudes de manera presencial en oficinas de KFP. O sea, hay que partir por pedirlo por internet. Después de Fíjate lo que pasado el se va a primer colapsar, tiempo ¿ah? se puede hacer. Se va a Ahora, colapsar. Probablemente. Hernán, es curioso porque mi nana, hay una señora que trabaja en la casa y que ella es analfabeta. Ya. Y me dijo, ¿y yo puedo retirar el segundo 10%? Porque retiró, sacó 1.000.000 de pesos en la primera para hacer mejoras tiene una casa en Cauquenes. Y la verdad es que me dijo, ¿y puedo sacar el segundo? Hay personas que la primera vez se acercaron a la FP solo para saber cuánto tenían, porque hay personas que aunque llame la atención, no saben cuánto es lo que tienen. Por lo tanto, una sugerencia quizás es también el poder antes del jueves revisar la página que les corresponde con su propio Yo acceso a no su sabía AFP cuánto para tenía. saber cuánto tiene, para saber si tiene derecho a solicitarlo. Yo no Claro, supe cuánto fondo tenía hasta que salió lo del primer retiro, que me metí a averiguar, que a todo esto no he Mm, hecho un retiro, pero ya sé cuánto tengo por lo menos. tipo, sí, tipo. importa en este caso mantener la reserva, no hay que contar dinero delante de los pobres, ni tampoco Así. contar dinero delante de los ricos. Uno, bueno, todos O nosotros, sea, eso es importante, jamás contar la clave de uno, la clave única, es re importante mantener la confidencialidad, ojo, porque en relación con efectivamente el eso, retiro que uno no lo haya hecho hoy no significa que no lo va a hacer, porque tenemos un plazo largo, ojo, Un que no año se entero, pierde el ¿no? derecho, Mm. exacto, no es necesario hacerlo inmediatamente, puede llama la atención guardarse hasta que tenga uno la Llama la necesidad. atención que el Poder Judicial diga que las primeras 2 semanas se va a poder hacer online y a partir de la segunda o de la tercera semana se hará presencialmente en la FP. Recordemos que estamos en pandemia, Mm. la gente va a tener que hacer fila. En el primer retiro, a pesar de que se hizo todo online,
estaban repletas las calles de Santiago, donde había una sucursal de una administradora de fondos de pensiones, había una fila de personas, particularmente extranjeros, también hicieron el retiro, ellos cotizan en Chile hace tiempo ya, desde que llegaron y empezaron a trabajar, y se formaban aglomeraciones allí, incluso había que pedir permiso para salir a la calle, y uno veía que en las calles estaban atestadas de personas. Entonces, pareciera ser que eso que dice el Poder Judicial va a tener que ser reformado, porque... Yo entiendo al revés, Hernán, que es como para fomentar que la gente lo pida online y solo después de que pasadas las primeras 2 semanas, si es que no tiene para hacerlo online, vaya a hacerlo presencial. Yo entiendo bueno, que es más bien para personas que no tengan acceso a internet o algo así. yo lo entiendo correctamente o incorrectamente, al revés. Yo entiendo que están promoviendo que la gente lo haga online, pero te están advirtiendo después de la segunda semana presencialmente en la AFP. Me parece, de verdad, lo digo responsablemente, me parece primero que es un abuso, porque la oficina judicial virtual está abierta siempre, las 24 horas del día, los 365 días del año. Me parece discriminatorio. Y además de parecerme un abuso discriminatorio, me parece peligroso para la seguridad y la salud de la población. Y finalmente me parece que va en contra de las normas de la autoridad sanitaria. ¿Cómo es posible que hayamos regresado en la región metropolitana? Chile es un país dividido en regiones, para los amigos ecuatorianos, tenemos 17 regiones en el país, y la región metropolitana volvió a una fase, retrocedió en cuanto al contagio de COVID, a una fase de mayor cuidado con cuarentenas en las horas en los días de fines de semana, y además con toque de queda. ¿Cómo es posible que el Poder Judicial diga que ahora haya que hacer el trámite de manera presencial en la AFP? Me parece que eso es grave y debe ser modificado. Responsablemente lo digo, no debe ser, eso debe cambiar. Mauricio, Hernán, para redondear. sí, quería hacer un aporte porque la verdad es que allá en la calle Miraflores, donde yo tengo la oficina, hay unas listas, hay unas tremendas colas porque ahí hay varias instituciones de las que tú estás hablando. De la SC está por ahí. Y me tocó comentar, pues, también me llamaba la atención que los inmigrantes estuvieran ahí, porque de alguna manera uno siempre piensa que llevan poco tiempo en Chile y que van a retirar. Pero la verdad es que ahí quería hacer el aporte que efectivamente hay, por tratados internacionales, particularmente con los países vecinos, Perú, Argentina, etcétera, tú te puedes traer tu fondo de pensión privado que hayas logrado construir en el extranjero. Por lo tanto, un peruano que esté trabajando acá en Chile va a tener un fondo en el que va a sumar el fondo que logró juntar en Perú, por ejemplo. Por lo tanto, eso podría explicar algunas situaciones. Y lo otro es que la mayoría de las personas que estaban haciendo la cola no era para solicitar, sino que para saber cuánto tenían. Ojo, eso fue una tontera. Pareciera que ese trámite sí que debiera ser online y muy facilito, obviamente con la clave única, con todos los resguardos, porque se trata de información privada y confidencial, ¿no? Sí, pues. Claro. Oye, entonces yo creo que ya ha llegado la hora para despedirnos. Ha sido realmente un gusto tenerte con nosotros, Mauricio. Sé que ustedes se ven los días lunes en el Muchas gracias por la programa invitación. de Hablando de Deporte X, como le dices tú, Hernán. Hablemos de Deporte X, los lunes a las 20 horas aquí mismo. Y por mi parte, también los espero el próximo martes a las 20 horas en Hablemos del Ex, en el programa Mamá de los Otros. Y Mauricio, muchas gracias y gracias a todos por reflexionar un ratito sobre la importancia de dar acceso a todos a la justicia, lo que no significa que la justicia sea gratuita para todos, pero que sí sea accesible y que realmente podamos solucionar nuestros problemas sin necesidad de hacer una autotutela, o sea, que el Estado en ese ámbito sí es el único que administra el poder y por lo tanto la justicia. Así que un abrazo a todos, nos vemos el próximo martes, un gusto, Chao, Mauricio. chao. Gracias a Y ambos nos también vemos por el la martes a las invitación. 20, no se olviden. Suerte. Cariño a todas las personas que nos están viendo y los que nos van a ver en las repeticiones en YouTube, streaming y en la página web de Facebook, en la radio Monos con Navaja. Chao, 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 chao. Bien, hablemos del éxito. Chao.